Ok, listo. Una disculpa. Ahora sí, nos habíamos quedado en que las diferentes maneras de ver la multiplicación. Les decía que la primera es con el tache, con la cruz. La segunda es con un puntito en medio. Y la tercera es poniendo paréntesis entre los dos números que estemos multiplicando. Las tres significan lo mismo, significan una multiplicación. ¿Ok? Pero las maneras que vamos a estar utilizando en este curso es con el puntito o con los paréntesis. ¿Ok? Ya vamos a dejar de utilizar la cruz o el touch. De ahora en adelante van a ser con puntito o con paréntesis. ¿Sale? Nada más recuerden que significa multiplicación. Ahora sí, vamos a ver qué significa una multiplicación. Por ejemplo, si yo les pongo 3 por 4, lo que significa esta multiplicación, lo que me dice este número, de aquí este primer numerito, es cuántas veces yo tengo que sumar el segundo número. Así es. Entonces, en este caso me está diciendo que yo sume 3 veces el número 4. Entonces va a ser 4 más 4 más 4. Fíjense que lo hice un total de 3 veces. ¿Ok? ¿Y cuánto es 4 más 4 más 4? 12. 12. Así es. Por ejemplo, si les pongo 6 por 5, vamos a utilizar el puntito, 6 por 5, lo que me dice esta multiplicación es que tenemos que sumar 6 veces el número 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir 6 veces el número 5. 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5. ¿Cuántas veces lo sumamos entonces? 6. 6. 6 veces. ¿Y cuánto me da esto? 30. 30. Entonces, fíjense que la multiplicación es una manera de abreviar la suma. ¿Ok? En vez de escribir tantas veces la suma, mejor simplemente la abreviamos así. Y listo. Ya sabemos que esto significa una suma repetida. Por ejemplo, si les pongo, vamos a decir, 4 por 7, ¿cómo desarrollo esto como suma? ¿Qué significa esto? Por participación. 4 veces 7. Perfecto, 4 veces 7. El 7 más 7 más 7 más 7. Lo sumé 4 veces. ¿Y esto cuánto da? 28. 28. 28. Muy bien. ¿Quién fue el que me dijo lo de la multiplicación? Jorge. Jorge. Vamos a poner Jorge. Perfecto. Entonces, ¿se entiende qué es una multiplicación? Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, fíjense que realmente una multiplicación es una suma. ¿Ok? Y vamos a ver que de hecho la división también es una suma. Ahorita vamos a ver por qué. Lo siguiente que sigue es la división. División. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Bueno, antes de ver lo que es la división, vamos a hacer lo mismo que con la multiplicación. Vamos a ver las distintas maneras de escribir una división. ¿Ok? Por ejemplo, la primera manera, que es la que más utilizamos, es esta, ¿no? Escribiendo este simbolito. Una rayita y 2 puntitos arriba. Entonces, por ejemplo, si queremos decir 6 entre 3, lo escribimos así. Pero también hay otras maneras de escribirlo. Por ejemplo, está la manera de escribirlo como fracción. Sí. ¿Ok? Esta fracción lo que me indica es una división. Me está diciendo 6 entre 3. ¿Ok? Y otra manera de escribir la misma división es con una diagonal. Así, escribimos 6, diagonal 3. ¿Ok? Estas tres maneras significan lo mismo. Significa dividir 6 entre 3. Las que más vamos a estar utilizando en este curso son esta y esta de acá. ¿Ok? Entonces, nos vamos a olvidar casi por completo de esta. Vamos a estar utilizando estas acá. ¿Sale? Ahora sí, ya que les dije cómo se escribe una división, vamos a ver qué es una división. Y vamos a poner justamente este mismo ejemplo. ¿Qué pasa si les pido que me dividan 6 entre 3?
Lo que me está diciendo esta división es ¿cuántas veces tengo que sumar el 3 para que me dé como resultado 6? 2. 2 veces. Así es, 2 veces. ¿Por qué? Porque si yo sumo 2 veces el 3, esto me da como resultado 6. ¿Ok? Entonces el resultado de esta división sería 2. La división nos dice, más bien, nos pregunta cuántas veces cabe el número de abajo en el número de arriba. Otro ejemplo. Si ponemos 21 entre 7, es lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que sumar el 7 para que me dé 21? 3. 3. No, sí, 7 perdón. más 7 más 7 nos da 21. ¿Okay? Entonces, el resultado de esta división es 3. Entonces, fíjense, tanto la multiplicación como la división se limitan a sumas, se reducen a sumas. ¿Okay? Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta que realmente casi todo lo que hacemos en matemáticas son sumas. ¿Ok? Nada más es como un dato curioso. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces ya vimos las 4 operaciones que podemos hacer con los números reales. ¿Sale? Tenemos suma, resta, multiplicación y división. Ya vimos qué significan, ya vimos algunos trucos para resolverlas. Entonces ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema sería leyes de los signos. Ok, vamos a ver. Hasta ahorita lo que hemos hecho es multiplicar números positivos. Por ejemplo, en estos ejemplos de la multiplicación que vimos, 3 por 4, pues ambos números son positivos. 6 por 5, lo mismo. 4 por 7 también. Entonces, nada más hemos visto multiplicaciones entre números positivos. Y con la división también. Si se fijan con la división, únicamente revisamos entre números positivos. Pero pues obviamente no es lo único que podemos tener. Podemos tener multiplicaciones entre un positivo y un negativo, entre dos negativos, entre un negativo y un positivo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues para esto justamente sirven las leyes de los signos. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlas. Vamos a empezar con las leyes de los signos para la multiplicación. Ok, un poco de ruido de fondo, por favor, si pudieran apagar su micrófono. Listo, ahora sí. Vamos a empezar con las leyes de los signos para la multiplicación. ¿Qué es lo que nos dicen estas leyes de los signos? Bueno, pues lo siguiente. Si nosotros tenemos un número positivo que multiplica a otro número positivo, bueno, ya vimos qué nos da. ¿Qué nos da un número positivo por otro positivo? ¿Un signo positivo? Así es. Nos da un número positivo. Si se fijan siempre en la multiplicación de dos positivos, nos va a dar otro positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el primer resultado. La multiplicación de dos números positivos siempre va a ser positiva. ¿Ok? Pero ahora, la cosa se empieza a complicar cuando tenemos un número positivo multiplicado por un número negativo. ¿Ok? En este caso la cosa cambia, porque el resultado va a ser negativo. Negativo. Así es. Y lo mismo si es al revés. Si tenemos un número negativo multiplicado por un número positivo, va a ser lo mismo que en el caso de arriba. Negativo. El resultado va a ser negativo. Así es. Y finalmente, el último caso sería si tenemos dos negativos multiplicándose. En este caso, es un caso bastante curioso, porque uno pensa, ajá, así es. Uno pensaría que el resultado sería negativo, pero no. De hecho, el resultado es positivo. ¿Ok? Entonces, fíjense que estas leyes son muy fáciles de memorizar. Si ustedes notan que el resultado es positivo cuando ambos signos son iguales. ¿Ok? Si tenemos dos signos positivos,
el resultado es positivo. Y si tenemos dos signos negativos, el resultado también es positivo. En cualquier otro caso, el resultado será negativo. ¿Ok? Realmente es muy sencillo si ustedes se lo aprenden de esa manera. Vamos a poner algunos ejemplos para que no nos quedemos así nada más con las leyes y ya. Por ejemplo, el primer caso. ¿Qué pasa si tenemos 2 multiplicado por 4? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un número positivo que multiplica a otro número positivo. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? ¿Qué signo va a tener? Positivo. Así es, ya sabemos que va a ser positivo. ¿Ok? Va a ser más. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. 8. Así es. Ahora, algo que me gustaría recalcar aquí es que cuando tenemos un signo más enfrente del número, lo podemos omitir. ¿Ok? El hecho de que no tenga ningún signo significa inmediatamente que es positivo. Entonces, si tenemos un más aquí, lo podemos omitir. ¿Sale? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos menos 3 que multiplica a 2? Que recuerden que cuando los números están entre paréntesis, significa multiplicación. Vamos a ubicar en qué caso estamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un número negativo Ya no que está positivo. multiplicando a uno positivo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso estamos? ¿En qué caso de los 3? El tercero. Así es, estamos aquí. ¿Y qué resultado me da negativo por positivo? ¿Qué signo me da? Negativo. 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 Entonces vamos a tener un menos. Y ya, Menos simplemente lo 6. que hago es hacer la multiplicación de los numeritos. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Menos 6. Así es, entonces el resultado va a ser menos 6. Menos. ¿Ok? Y bueno, aquí cuando el resultado es negativo no podemos omitir el signo. ¿Ok? Cuando tenemos un resultado negativo, forzosamente tenemos que poner el menos. Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos 4 por menos 5, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un número positivo que multiplica a 1 negativo. Entonces, ¿en qué caso estamos? Segundo. En el segundo. ¿Y qué signo me da como resultado? Menos. Menos. Perfecto. Y simplemente hacemos la multiplicación de 4 por 5, ¿que cuánto es? Menos 20. Así es. Menos 20. El resultado va a ser menos 20. ¿Ok? Y finalmente, por ejemplo, si les pongo menos 6 por menos 7, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un negativo que multiplica a otro negativo. Entonces, ¿en qué caso estamos? El primero. No, porque tenemos dos negativos. En el cuarto. Así es, en el cuarto. Muy bien. ¿Y qué signo me da menos por menos? Más. Más. Así es, positivo o más, lo mismo. Entonces ya sabemos que aquí vamos a tener que poner un más. ¿Y cuánto es 6 por 7? 40. ¿Cuánto? 42. Muy bien. Entonces el resultado es 42 positivo. Y recuerden, cuando tenemos un signo más, ahí sí lo podemos omitir. Entonces decimos simplemente que el resultado es 42. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? La multiplicación, aunque sea con números negativos y positivos, es la misma. O sea, por ejemplo, 4 por 5, 20. Sí, Ya sea menos o más. así es, efectivamente. La multiplicación, sea positiva o negativa, la hacemos igual. Solamente varía el signo, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a pasar al siguiente. Ahorita vimos qué pasa con la multiplicación de diferentes tipos de número. ¿Ok? Pero también tenemos la división. Ok, bueno, pues les adelanto que la división es exactamente lo mismo que la multiplicación.
Las leyes de los signos para la división van a ser igualitas a las de la multiplicación. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un número positivo entre otro número positivo, ¿qué signo me va a dar? Positivo. Positivo. Si se fijan, es lo mismo que con la multiplicación, ¿no? En la multiplicación decíamos, positivo por positivo me da positivo. Bueno, en la división igual. Positivo entre positivo me da positivo. ¿Ok? Ahora, el siguiente caso. ¿Qué pasa si tenemos un positivo, pero ahora lo dividimos entre un negativo? Va a ser lo mismo que con la multiplicación. ¿Qué pasa cuando tenemos un positivo por un negativo? Resultado es negativo. El resultado es negativo. Así es. Pues lo mismo aquí en la división. Si tenemos un positivo entre un negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Ok? Y igualito para el otro caso. Si tenemos un negativo entre un positivo, es lo mismo que arriba. El resultado va a ser Negativo. negativo. Así es. Y finalmente, el último caso, que es lo mismito que la multiplicación, si tenemos un negativo entre un negativo, ¿qué resultado creen que nos va a dar? Más positivo. Positivo. Así es. La multiplicación era así. Si teníamos negativo por negativo, el resultado era positivo. Pues lo mismo con la multiplicación. Si tenemos negativo entre negativo, el resultado va a ser positivo. ¿Ok? Vamos a... Oye, perdón, una pregunta. Sí, claro, ¿qué pasó? ¿Todo esto tenemos que ir sacando apuntes o nos los van a hacer llegar de algún modo? Perdón, no te escuché bien. Se escucha un poco alejado. ¿Todo esto que estamos viendo en la clase nos los van a hacer llegar de alguna manera o tenemos que ir tomando apuntes? Sí, es lo que les comentaba al inicio de la clase. Este pizarrón se los voy a mandar por si gustan tomar sus apuntes después de la clase. No hay problema. ¿Ok? Ahora Sí, también otra gracias. cosa, lo que les comentaba es que la clase se las voy a enviar grabada. Entonces, pues si hay Sí. alguna pregunta, hay algo que no les haya quedado tan claro, pueden volver a ver la clase. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. ¿Y de qué? Ok, bueno, pero, sí, les estaba diciendo que vamos a enumerar todas estas leyes. ¿Ok? Con la multiplicación, ponemos 1, 2, 3, 4, y con la división también. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces, bueno, otra vez, vamos a poner algunos ejemplos para aterrizar estas leyes que vimos. Por ejemplo, si tenemos 8 entre 4, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un positivo arriba dividido entre otro positivo. ¿En qué caso estamos de la división? En la primera. Así es, estamos aquí en el primero. Entonces, ya sabemos que el resultado va a ser positivo. ¿Ok? ¿Y cuánto es 8 entre 4? ¿Cuántas veces cabe el 2? Perfecto. 2, muy bien. Y recuerden, cuando hay un signo más enfrente de un número, lo podemos omitir. Entonces, el resultado simplemente es 2. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos menos 15 entre menos 3? Primero vamos a identificar en qué caso estamos. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos un número negativo. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos otro negativo. Entonces, estamos en el caso en el que tenemos 4. negativo entre negativo. Así es. Es En decir, el 4. en el 4. Muy bien. Estamos acá. ¿Y cuánto es negativo entre negativo? ¿Qué signo me da, perdón? Positivo. Positivo. Entonces ya sabemos que el resultado va a tener un más. Y ahora sí, hacemos simplemente la división como la sabemos hacer. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5. 5. Entonces el resultado va a ser más 5. Y recuerden, como tenemos un más aquí enfrente del número, lo podemos omitir. ¿Ok?
Otro ejemplo. Si tenemos menos 36 entre 6, vamos a identificar primero qué tipo de número tenemos. Arriba tenemos un negativo y aquí abajo tenemos un positivo. Entonces, ¿en qué caso estamos? En el tercero. Perfecto. En el tercero. ¿Y qué signo me da? Negativo. Negativo. Pues vamos a poner un negativo aquí. ¿Y cuánto es 36 entre 6? 6. 6. Entonces el resultado es menos 6. ¿Ok? Y no se les olvide, cuando tenemos un menos, no lo podemos omitir. Entonces el resultado es menos 6. Y finalmente, un último ejemplo. Si tenemos 16 entre menos 4, arriba tenemos un positivo y abajo tenemos un negativo. Entonces, ¿en qué caso estamos? El primero. El segundo. Segundo, sí. En el segundo. Estamos acá. Positivo arriba, negativo abajo. ¿Qué signo me da? Negativo. 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 ¿Y cuánto es 16 entre 4? Menos 4. Entonces el resultado va a ser menos 4. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que únicamente es seguir estas leyes que les acabo de enseñar. ¿Ok? Si ustedes identifican qué tipo de números tienen y ustedes siguen las leyes, pues bueno, les va a dar la respuesta correcta. ¿Ok? Ahora, una cosa que sí me gustaría aclarar, porque igual ya he visto a varios grupos, ya me ha tocado varios grupos donde hay confusión con esto, es que estas leyes de los signos solamente aplican para la multiplicación y para la división. ¿Ok? Solamente para estas dos operaciones. Por ejemplo, si yo les pongo una resta, vamos a decir menos 3 menos 2, ¿ok? Esto es una resta, ¿sale? Esto no es una multiplicación, esto es una resta. Por lo tanto, no podemos aplicar las leyes de los signos. Lo que me han querido hacer en otros grupos es que dicen, menos por menos me da más. Y 3 más 2 me da 5. No, ¿ok? No, esto no es una multiplicación. Esto es una resta. ¿Cómo hacíamos esta resta? ¿Quién me puede decir cuál es el resultado de esta resta? Menos 5. Menos 5. Muy bien. ¿Ok? Recuerden que las restas aprendimos cómo hacerlas aquí arriba, en la recta numérica. ¿Sale? Entonces el resultado de esta resta es menos 5. Ahora, esto es muy diferente a que si yo les pongo esto. Menos 3 entre paréntesis y menos 2 entre paréntesis. Esto de acá sí es una multiplicación. Recuerden que les dije que cuando los números están entre paréntesis de esta manera, me indica una multiplicación. ¿Ok? Ahora sí, como esta es una multiplicación, pues sí podemos aplicar, más bien sí tenemos que aplicar las leyes de los signos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un número negativo que multiplica a otro negativo. Entonces, ¿qué me va a dar esto? ¿Qué signo me va a dar? Positivo. Positivo. Así es. Entonces esto me va a dar más. Y 3 por 2 me da 6. 6. ¿Okay? Entonces el resultado de esto es más 6. Nada más, no se me confundan con esto. Las leyes de los signos solo aplican para multiplicaciones y divisiones y listo. ¿Okay? Paran de contar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No hay ninguna pregunta? El número 2 en la operación de la resta es igual negativo. Es que yo ya me confundí. Por ejemplo, empieza con el menos 3 y después es una resta o es igual un número negativo. ¿En cuál? ¿En dónde? ¿En este? Ajá, en ese. Esto es una resta, ¿ok? Esto es una resta. Sí. Lo que estamos diciendo es que a menos 3 le restamos menos 2. Si quieren, vamos a hacerlo en la recta numérica para que no haya problemas. Ok, a ver. Recuerden que aquí por el centro ponemos el 0, a la derecha 1, 2, 3, 4, 5. Y a la izquierda del 0 tenemos el menos 1, tenemos el menos 2, menos 3, menos 4,
Menos 5, menos 6. Ok, entonces la resta que queremos resolver es esta de aquí, menos 3, menos 2. ¿Ok? Esta resta lo que me está diciendo, les repito, es que al número menos 3 le vamos a restar 2. ¿Ok? Ok, ya entendí. ¿Sí? Entonces ya no la hacemos aquí en la recta. No, Sí. ya no, ya. Bueno, no sé. Que por ahí me dijeron que sí, entonces vamos a hacerla. Recuerden, el primer numerito me indica en dónde vamos a empezar. En este caso me está indicando que empezamos en el 3. menos 3, ¿ok? Porque es negativo. Estamos acá. ¿Y qué es lo que me está diciendo este menos 2? Regresarse. Así es, retroceder 2 lugares, obviamente hacia la izquierda. Entonces, 1 y 2. ¿Y en dónde terminamos? En el 5. En el menos 5. Entonces, el resultado de esta resta es... Menos 5. No aplica la ley de signos. No aplica la ley de signos porque esta es una resta. ¿Ok? Exacto. Es lo que les comentaba. Las leyes de los signos solamente aplican para multiplicaciones y para divisiones. ¿Sale? No para restas. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Ok, bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, el día de hoy. Y bueno, no sé si sea buena idea enviarles una tarea con lo que hemos visto porque realmente no vimos demasiado. Entonces, bueno, yo quedo pendiente de decirles si les envío tarea, ¿sale? Esta Ok. semana. Entonces, bueno, pues mucho gusto y nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Ok. Gracias, profe. Perfecto. Y Gracias, les envío- profesor. Bonito día. Gracias a ustedes. Les envío la clase grabada y el pizarrón en un rato. Por favor, Ok. gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Buen día. Gracias, profe.